Hola Cáncer, bienvenido al Elías Astral Tarot. Vamos a estar haciendo este horóscopo muy especial para ti y vamos a ver tu mensaje angelical, mensaje para el dinero, el amor y tu limpieza energética del mes. ¿Ok? Te envío un abrazo enorme. Te recuerdo que es una lectura general. Toma lo que resuene para ti. Para lecturas privadas de pago, en mi primer comentario y descripción hay un link y gracias porque en este momento pues ya estás ayudando a alimentar un refugio de animalitos rescatados con solo vernos. Así que dale suscribirse y seguir. Abrimos tu lectura con este mensaje angelical y tenemos al Arcángel Miguel quien te dice en este momento, querido Cáncer, acéptate y ámate tal y como eres. Solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. Fíjate que es un mensaje muy bonito e importante, por eso te invito a que ya mismo escribas y decretes en los comentarios, me amo y acepto, ¿ok? Porque cuando nosotros día a día comenzamos a hacer estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor, todo se transforma de una manera bonita y positiva y las cosas te aseguro que comienzan a cambiar para bien, ¿ok? Entonces me amo y me acepto tal y como soy. Bueno, mientras tú escribes, yo voy a ir barajando y voy a preguntar por tu economía. Vamos a preguntar por tu economía. Bueno, tenemos por este lado el Rey de Espadas, un arcano menor que en estos días nos indica que todo lo relacionado con procesos que tengan que ver con justicia, con leyes, con abogados, procesos también disciplinarios, ¿sí? Se tienden a resolver o tiendes a recibir buenas noticias para las próximas semanas. También en este momento me resuena decirte que si hay alguna situación que sea injusta en tu trabajo, por ejemplo, que no te hayan pagado hace tiempo, que te estén haciendo trabajar más de lo acordado, que no estén respetando tus derechos o que tengas algún tipo de situación de acoso, de mobbing, de bullying, em, lo lleves por medio de vías judiciales. Tus guías espirituales te dicen que debes hacer valer, respetar tus derechos, que es importante para que, digamos, es esa parte de tu amor propio en el cual tú pones límites cáncer, se vea respaldada. Entonces, si tienes procesos, vas a recibir noticias. Si estás dudando entre iniciar o no una demanda o un pleito legal, pues es el momento de que realmente lo hagas. Fíjate cómo el caballero de espadas te dice que tengas el valor para hacerte respetar, para luchar también por lo que es tuyo. También si tienes algún tipo de propiedad, si de pronto hay situaciones, por ejemplo, con la cuota alimentaria de tus hijos, con un divorcio, es el momento de dar ese paso hacia adelante y de verdad comenzar a buscar ayuda profesional legal en estos aspectos. Durante mucho tiempo, fíjate cómo tú mismo has sido el que no le ha puesto límites económicos a la gente en tu trabajo o con la ayuda que tú les presentas o que tú les das. Pero ya estuvo bueno de eso, ya estuvo bueno de que siempre tú prestes tu espalda para que todo el mundo se apoye ahí y a ti te toquen las cosas difíciles, ¿verdad? Entonces, a nivel de trabajo, a nivel de bienes, a nivel de problemas financieros, a cáncer, sus guías espirituales me les dicen eso. Números de la suerte para ti. Tenemos al número 5, número 7, número 36,
y el número 48, ¿ok? Son números con los cuales tú puedes tener suerte en los juegos de azar. Vamos a ver ahora mensaje para mis cáncer en el amor. Mensaje para cáncer en el amor. Si tienes una persona especial, mientras yo barajo, puedes decir su nombre y el tuyo juntos. Wow. Volvemos con ese 10. Y fíjate cómo esto me habla de que cáncer en el trabajo, en el dinero, en el amor, es una persona muy sacrificada. Si eres una persona que siempre está poniendo a los demás detrás suyo cuando hay situaciones difíciles con tal de tú ser como un escudo para que no les pase nada, para que no les falte nada, aun cuando tú recibas todo el golpe o el impacto. Entonces, para el amor tienes que cambiar eso. Fíjate que ha habido una persona que te ha tenido en una especie de triángulo amoroso. Y aquí resuenan muchísimo en tu lectura la gente de signos de aire para algunos. Acuarios o Géminis o quizá gente de Libra. Pero son personas que cuando te han sido infiel, cuando te han metido en triángulos amorosos, cuando te han dejado solo o sola con situaciones adversas o difíciles, solamente han pensado en ellos, solamente han pensado en su propia satisfacción y no en la tuya, cáncer. Y esta es una señal para algunos de ustedes, para aquel cáncer que está viviendo esta situación. Es el momento de que te vayas. Más espadas, fíjate. Lo irónico y lo icónico es que a pesar de que esta persona te hace daño, vive igual muy pendiente de lo que tú haces, de tu vida. Es como si no quisiera que se escapara una presa, como si no quisiera que tú tuvieras o avanzaras en una situación donde él o ella ya no tuvieran cabida. Si este es su ex, aléjate, bloquéale, que sepa lo menos que pueda de tu vida, que no sepa si sales con alguien, si estás bien, si estás mal, que no te importe que esta gente vea tus estados. O sea, al contrario, entre menos sepa de ti, mejor. Para ti viene una persona de signos de agua como tú, sí, una persona de Escorpio, de Cáncer o de Piscis, una persona nueva y diferente. Veo que es un poco más joven y veo que es una persona que no tiene tanta experiencia en el amor, pero, o sea, no ha tenido tantas parejas, pero realmente es una persona sana, madura, buena, alguien que te mereces, alguien totalmente diferente a todo esto que te pasó, ¿ok? Y el oráculo te dice, recuerda que tú eres como ese ave fénix, ¿ok? Dale suscribirse, seguir, te quiero muchísimo. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a
intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.